Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros a un hombre que trabajó tan fuerte en la campaña que no podía generalmente venir, porque este programa se graba los sábados y él generalmente los sábados estaba en el interior del país, porque cuando no había campaña, pues él y ustedes, los que son habituales de Vertiente de Opinión, saben que él era un habitual, valga la redundancia, en este programa. Yo llegué a definirlo como accionista moral de Vertiente de Opinión. Pero ya ahora el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, está con nosotros y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un reputado jurista, un hombre que, si uno se pone a mencionar las posiciones relevantes que ha ocupado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el tren oficial gubernamental, pues nos pasaríamos parte del programa extensa nombrándolo. Recuerden que Vertiente de Opinión se transmite domingo tanto en Claro como en Altiz, frecuencia 6, domingo a las 9 de la noche. Así es que ya lo saben. No pueden verlo, por ejemplo, al doctor García Fermín, pues usted el lunes, después del 2, 3 de la tarde, lo pueden ver en YouTube escribiendo Vertiente de Opinión. Después de esta pausa, a dialogar con nuestro distinguido invitado. Antes de iniciar el diálogo con nuestro invitado, el doctor Franklin García Fermín, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, vamos a expresar nuestro pésame a los familiares y al pueblo dominicano en general por el reciente fallecimiento del distinguido banquero, un notable empresario dominicano, Alejandro Grullón Espaillat. Fue una sentida manifestación de duelo. Fue declarado un día luctuoso por el gobierno dominicano, se le rindieron honores militares y toda la sociedad se expresó con tristeza por este fallecimiento de un hombre que, pese a ser un sólido empresario financiero, mantuvo siempre su humildad y además vivió para servir. Era un hombre con honda vocación de servicio, así es que me imagino que también el doctor Franklin García Fermín, al igual que la casi totalidad del pueblo dominicano, sintió esta partida. Sí, ciertamente, don Mario Emilio, es una sentida partida la de don Alejandro Grullón Espaillat, un hombre que se destacó por su aporte a la construcción democrática de la República Dominicana, a pesar de que era un banquero, un hombre ligado a los negocios, muy exitoso. Creó el Grupo Popular, además del Banco Popular, y bueno, se convirtió en uno de los grupos empresariales, sobre todo en el área financiera
Nosotros solo nos queda que sea acogido, el Señor lo acoge en su seno. Indudablemente que hombres como Alejandro Grullón, pues, son excepcionales, tienen una serie de virtudes, de talentos, de cualidades que no son comunes. Bueno, Franklin, tú eres fundamentalmente docente y jurista. Sin embargo, has estado en posiciones oficiales que a veces no tienen que ver con la docencia, pero en la actualidad estás en una institución que su objetivo primario, fundamental y principal es la docencia, la educación. Sí, evidentemente que el Ministerio, don Mario Emilio, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es el que regula, el que tiene el control del sistema de educación superior en la República Dominicana, es el rector del sistema educativo superior en la República Dominicana y evidentemente que tiene una alta responsabilidad que es la de promover el conocimiento al más alto nivel en la República. No solo el conocimiento primario en el sentido de la titulación a nivel de grado de los egresados de nuestras universidades, sino también formarlo al más alto nivel, que es el nivel del posgrado, incluyendo el doctorado, que es una de nuestras metas, promover el doctorado y lograr que el mayor número de dominicanos y dominicanas, académicos y académicas, obtengan el título de doctor en el área del conocimiento en el que participan. Pero, don Julio, usted sabe que aunque he sido docente, he tenido funciones también de orden ejecutiva en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde por 15 años ininterrumpido ejercí elevadas responsabilidades, como la de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, también vicerrector, y finalmente cuando terminé ese trayecto de mi vida como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy me toca otra responsabilidad en el área académica, en el área del conocimiento, de la promoción del conocimiento, del fortalecimiento, de la elevación del sistema de educación superior en la República Dominicana. Y he aceptado ese reto que me ha colocado en los hombros el señor presidente de la República, Luis Abinader, que es un hombre que está altamente convencido de que la educación, que la promoción del conocimiento y la cualificación de nuestros profesionales es el camino que puede conducirnos al bienestar, al desarrollo, al progreso, sobre todo con inclusión social. Así que, don Mario Emilio, aceptamos esta responsabilidad con mucho gusto, con mucho deseo, y en eso estamos trabajando sin desmayo para lograr tan elevados propósitos. Yo recuerdo que durante los 8 años de gobierno que
ejerció el Partido de la Liberación Dominicana, teniendo como presidente al licenciado Danilo Medina, pues se habló de que la mayoría de las becas que obtenían los estudiantes jóvenes eran parientes de los directivos del partido oficialista de entonces. Y conociendo tu vocación democrática, me imagino que eso no ocurrirá, como no ocurrió tampoco durante la gestión de la licenciada Ligia Amada Melo de Cardona, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de hace unos años, y en la actualidad está con el doctor Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo. Sí, don Mario, el presidente Luis Abinader, que es un hombre de una alta vocación democrática y un hombre que ha demostrado, y por eso me siento tan compenetrado con él, porque esa es mi vocación. O sea, respetar la democracia, la participación, pero sobre méritos. Es decir, que debe prevalecer la meritocracia para darle u otorgarle una beca a un joven o a una joven. Debe ser, en primer lugar, sobre la base de méritos, y que realmente también, además del mérito, no tenga la posibilidad de pagar, de cubrir los gastos, o mejor dicho, la inversión, que es la palabra más correcta, que implica salir fuera del país a prepararse en una universidad de prestigio en el extranjero. O sea que las becas también deben otorgarse a personas que, además de tener el mérito, tienen la necesidad, que no la pueden pagar, porque no sería correcto que le otorguemos una beca a una persona que sus padres tienen la posibilidad de cubrirle los costos, porque el Estado tiene que hacer ese tipo de inversiones, sobre todo en personas que no tienen la posibilidad de cubrir sus estudios en el extranjero, pero que son personas con altas cualidades, que tienen altas cualificaciones, y son personas que cuando regresen al país, de seguro le van a dar grandes beneficios, como lo hubo en el pasado, profesionales, no con tanta regularidad como ahora, que hay mayores oportunidades. Pero tú te imaginas a un doctor José Joaquín Puello, recién graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de médico, y se fue a Inglaterra, a Londres, a prepararse en neurocirugía. Tú te imaginas el aporte que ese hombre ha hecho en beneficio del pueblo dominicano. Pues así es lo que queremos, que muchos jóvenes se preparen al más alto nivel y que puedan regresar al país y poner esos conocimientos al servicio de la comunidad, de todo el país, de todos los dominicanos, sin importar situación económica y social. Usted es un triunfador, y no lo voy a comparar con Donald Trump, que él mismo se dice que él no pierde nunca.
Y fíjate cómo, habiendo sido derrotado por Joe Biden, todavía no ha aceptado su derrota y ni siquiera cuando el colegio electoral proclamó a Biden, él lo ha aceptado. Yo considero que usted, sin haber quizás leído la frase, como la leí yo hace unos años, se adhiere a ella, que fue ese gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, que dijo, la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Usted es un hombre disciplinado, organizado, metódico, y cada vez que aspiró a un cargo en la universidad, ya previamente había analizado sus posibilidades con tanta lógica que nunca fue derrotado. No lo estoy comparando con Donald Trump. Muchas gracias. Bueno, usted sabe, y bueno, usted lo ha dicho, para triunfar en la vida hay que ser metódico, organizado, disciplinado. Es decir, que cada paso usted debe darlo en el momento que corresponda, tomando en consideración siempre la capacidad que usted tiene, pero también las circunstancias que le rodea, porque no pueden estar separadas esas dos condiciones. Usted tiene que crear las condiciones propias, la suya, disciplinándose, trabajando, preparándose, pero también tiene que concomitantemente ponderar las circunstancias que se dan en ese momento. Y usted puede tener todas las condiciones para aspirar a un cargo y probablemente no están dadas las condiciones para que usted aspire a ese cargo. Entonces la sabiduría está en usted entender eso y dar el paso. La mayoría de la gente se equivoca porque aspiran a posiciones que no están en condiciones de lograrla, ya sea porque no se prepararon o porque las condiciones subjetivas no están dadas. Por eso hay que concatenar las condiciones objetivas que las crea ustedes, eso depende de uno, y las condiciones subjetivas, que ya no depende de uno, sino de las circunstancias que nos rodean. Y por eso, don Mario Emilio, siempre he tratado de conquistar lo que es posible y que esté dentro de las condiciones para lograrse. Y por eso, humildemente lo digo, con toda humildad, acepto su palabra de que he sido exitoso, porque antes de llegar a la UAS, usted recordará que aspiré y gané la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que fue mi primer reto como aspirante a posiciones. Ya eso fue a los inicios de los años 90. Yo era un joven abogado, apenas tenía unos 10 años de graduado, cuando decidí aspirar al Colegio de Abogados y lograr el triunfo frente a un gran abogado, un gran jurista, un gran académico, que lo es don César Pina Toribio. Es un gran amigo, pero nos enfrentamos y el resultado fue que nosotros ganamos con una amplitud muy cómoda. Y después de ahí, ya nosotros siendo profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues aspiramos a posiciones que nos permitieron culminar
coronándonos como rector de esa institución. Así que muchas gracias, don Mario Emilio Pérez. Fíjese, hemos dedicado mucho tiempo al académico, al docente, al maestro, pero vamos a hablar con el jurista, destacado, reputado, honesto. ¿Qué le parece? Seguramente usted vio las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que dijo que está a punto de ser renovado el Código Penal de la República Dominicana después de permanecer largas décadas en la Cámara Baja sin renovarse. Algo que el pueblo dominicano tiene muy presente es la gran cantidad de feminicidios. El dominicano hombre ha dado muestras de crueldad, de egoísmo, de celos patológicos frente a sus compañeras sentimentales, tanto cónyuges como compañeras por la vía libre. Entonces, ¿qué le dice al jurista experimentado esta posibilidad? Bueno, en primer lugar, es fundamental que el Código Penal de la República Dominicana ya definitivamente sea modificado, porque ese código viene de la tradición francesa del siglo XVIII. Aquí se tradujo, tú lo recordarás, por nuestras, como abogados que somos, y en las cátedras nuestros profesores nos lo explicaban, que esos códigos fueron traducidos del francés al español en el año 1885, durante el gobierno de Ulises Heró Lili. Y a partir de ahí se han estado ejecutando no solo el Código Penal, sino el Código Civil, el Código Procesal Civil, que han sufrido reformas como la 834 en cuanto se refiere a al Código de Procedimiento Civil, a la 845 se dictaron en la postrimería del gobierno de los 12 años de Balaguer, en el 1978, en el mes de julio, 15 de julio del 1978. Y a partir de ahí no se le han hecho reformas. O sea que el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial, el Código Procesal Civil deben ser reformados. Ya lo fue el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2004. Tiene unos 16 años aplicándose y ya se habla también de la necesidad de una reforma. En el otro aspecto que tú indicas, don Mario, que es muy importante, que son hechos punibles, rechazados, repugnables por la sociedad, como son los feminicidios, que realmente no están establecidos en el Código Penal de la República Dominicana. Pero yo creo que además de consagrarse en la ley, hay una parte que es fundamental para revertir esa conducta violenta de los hombres contra las mujeres, que debe ser a través de la educación. Tenemos que educar a nuestros niños desde que le enseñamos a leer y a escribir y a sumar. Hay que enseñarle
que la mujer, o sea, la niña que está a su lado, tiene los mismos derechos, las mismas condiciones para en el mundo desarrollarse, y que la mujer no es un instrumento del hombre, porque hay una fuerte cultura machista en el pueblo dominicano y en muchos pueblos, no solo es el pueblo dominicano. España, que es un país altamente desarrollado, aunque ha ido superando bastante esa conducta, todavía se reflejan actos de violencia de hombres contra mujeres. Así que yo propondría que en el sistema educativo dominicano hay que iniciar desde muy pequeño a educar al niño con respecto a su actitud frente al sexo contrario, al sexo femenino. Contrario en el sentido que es un sexo diferente, pero que se complementan, porque la vida nace y se reproduce precisamente de la unión, ¿verdad?, de un hombre y una mujer. Por tanto, esa unidad debe ser respetuosa y debe darse sobre la base del conocimiento que cada quien tiene derechos y tiene libertades, que la mujer no debe ser subyugada como muchas veces lo hacen los maridos, que creen que las mujeres son un instrumento para que le lave, le cocine y más nada. Eso hay que construirlo a través de la educación permanente, así como también, don Mario, la educación sexual, que hay tabú, la iglesia se opone. Yo creo que hay que enseñarle, y eso evitaría que tantas niñas y adolescentes salgan embarazadas cada año en la República Dominicana. Indudablemente, doctor García Fermín, que la República Dominicana, las cifras de los feminicidios son algo que indudablemente Preocupante. Como usted y yo seríamos incapaces de siquiera tocar, como se dice poéticamente, con el pétalo de una rosa a una mujer. No nos explicamos esto. Parece que algunos feminicidas, como tras el homicidio de la pareja, deciden suicidarse, y quizá eso desde antes de ejecutar el acto criminal ya lo han decidido, como que creen por eso que ellos no son tan malos, porque el daño que le infligen a su pareja sentimental se lo autoinfligen también. Bueno, así es. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes agradecerle a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en la persona de su presidenta, la licenciada Kenia Guante, el acto que hizo con motivo de la donación de los familiares de mi querida fallecida esposa Iberice Pras Ramírez de Pérez, de libros sobre educación, 700 y tantos libros con temas pedagógicos para la biblioteca del Instituto Docente de la ADP, que lleva el nombre de mi querida esposa, y servirá, esperamos, para la instrucción, para la capacitación de maestros, esos ejemplares. Volvemos.
Bien, el gobierno y el presidente Luis Abinader, de acuerdo a las encuestas, tiene una amplia simpatía en el pueblo dominicano. ¿A cuáles factores atribuye el doctor García Fermín esa simpatía ostensible y elevada que tiene el jefe del Estado? Sí, es evidente que el presidente de la República, Luis Abinader, mantiene unos índices altos, elevados, como usted lo señala en su pregunta, y así lo reflejan encuestas nacionales e internacionales. Y eso se debe fundamentalmente a varios factores. Entre ellos, yo podría citar algunos, como siempre señalé que durante la campaña, que a partir del 16 de agosto se instalaría en el país, en el Palacio Nacional, la decencia, y así ha sido. Es que este es un gobierno decente, un gobierno que no permite ni tolera ningún tipo de manifestación de corrupción ni de actos indebidos, porque de inmediato hay reacción. Y aquí no se le tolera absolutamente a nadie, sea quien sea. Y el gobierno de Luis Abinader ha tomado decisiones en esa dirección muy importantes, ¿verdad? Donde manda señales, colocando a doña Milagros Ortiz Bosch en una posición de control, ¿verdad? Y vigilancia de la ética, colocando a personas que no tienen vinculación partidarias en las posiciones del Ministerio Público, respetando la carrera, respetando los procedimientos que hay en esa instancia del Ministerio Público, y también lo ha hecho en las oficinas más sensibles que tienen que ver con compra y contrataciones del Estado, colocando ahí a un hombre también de la sociedad civil, como lo es también un experto en esa materia, Carlos Pimentel, que trabajó muchos años en la en Participación Ciudadana. Y evidentemente que usted, don Mario Emilio, usted puede pensar, cuando usted ve la prensa y las redes sociales, el presidente Luis Abinader ha estado apoyando a todos los sectores en términos financieros. Solo para mencionarle un ejemplo, el caso de la UAS o el caso de las universidades. Mire, 234.5 millones de pesos, una ayuda especial para la UAS cuando llegó a los 10 días, para que no se perdiera el semestre académico. Después le otorgó otra ayuda para pago de profesores de cerca de 30 millones de pesos. Pero después también le dio una ayuda para terminar la ciudad universitaria que se está construyendo en La Vega. Pero también a UCATESI, a la Universidad Católica que está en La Vega, UCATESI, también le dio un aporte de 68 millones de pesos para concluir su edificio, biblioteca y oficinas, así como 200 millones a jóvenes que desertaron de las universidades privadas para que volvieran y no perdieran el semestre. Y así también con otras universidades que le ha otorgado para gente
humilde, pobre, becas, como ya lo ha hecho en la universidad, en Ucatesi, en Uteco, perdón, en Cotuí, o en Barahona, o en Jarabacoa, y así otras universidades del país. ¿Y cómo se ha logrado eso? Ante una crisis, ante una pandemia que ha dado tan duro como el COVID-19 al país y que ha lacerado la economía del país. Y sin embargo, el presidente está apoyando a todos esos sectores. Sencillamente, don Julio, con el dinero que el gobierno se ha ahorrado, y yo me atrevo a decir básicamente, del dinero que se robaban funcionarios y otras personas del gobierno anterior, y que hoy esos dineros están fluyendo a favor del pueblo dominicano. Y esa es una razón muy importante de que Luis Abinader mantenga hoy una popularidad tan elevada como la que tiene, que ronda en muchos casos el 90%. Y lo va a mantener porque este es un gobierno que trabaja día y noche, noche y día. Mire, el presidente de la República, una tercera razón, es un hombre que no tiene descanso, que no está calentando la silla. La calientan cuando hay que calentarla, porque él es un hombre que despacha desde el palacio y toma decisiones y convoca a los funcionarios de manera permanente para trabajar con ellos. Nos llama permanentemente y directamente, nos llama a todos los funcionarios para darle solución a situaciones de trabajo. Y Luis Abinader está trabajando en muchas ocasiones de 17 a 18 horas diario, o sea, trabajando, y quizá en muchas ocasiones hasta 20 horas, cuando el día lo que tiene son 24 horas. Está trabajando, sale del palacio a las 1 de la mañana, a las 12 de la mañana, y llega temprano y se mueve por toda parte, viaja por todo el país permanentemente, está viajando. No tiene que ser domingo ni sábado, sino que los sábados, los domingos y los días, los demás días también viaja al interior cuantas veces sea necesario. O sea, es un gran trabajador, además de un hombre que sabe muy bien qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se necesita hacer en este país para echarlo hacia adelante. ¿Usted cree que el hecho de que parientes cercanísimos del presidente anterior del país, el licenciado Danilo Medina, que han sido detenidos, sometidos a la acción de la justicia por presuntos actos de corrupción que envuelven cifras increíblemente altas? ¿Usted cree que se detendrá ahí la lucha contra la corrupción, o, según se augura, vienen otros procesos y que en cada uno de ellos se mantendrá apegado estrictamente a los derechos de los inculpados? Así es. Mire, usted puede tener plena seguridad, y el pueblo dominicano, de que todo aquel que sea investigado y que pueda ser procesado penalmente y civilmente, porque se van a desprender también demandas civiles o condenaciones civiles, además de las penales, puede estar
plenamente seguro la ciudadanía de que a esas personas se le respetará el debido proceso. O sea que la ley será la que va a primar en esos casos. Segundo, el presidente de la República y el gobierno central no interviene ni intervendrá en esos casos, sino que el Ministerio Público tiene toda la libertad para actuar apegado a la Constitución y a las leyes, porque ese fue el único pedido que le hizo el presidente Luis Abinader cuando le tomó el juramento a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y a la encargada de la persecución contra la corrupción, Jenny Berenice. Él le dijo que lo único que le pedía es que respeten y actúen de acuerdo a como lo manda la Constitución y las leyes de este país. O sea que el gobierno y el presidente no intervendrán en absoluto en eso. Ahora, evidentemente que todo aquel que se equivocó o que se equivoque en el presente o en el futuro, sabe que tendrá que responder por sus hechos, porque ya este país no va a tolerar, a partir de la experiencia que estamos viviendo, no va a tolerar actos de corrupción, porque la corrupción, don Mario Emilio, le ha hecho graves daños a este país, daños terribles. Los niveles de pobreza que vivimos, en su inmensa mayoría, se deben a la corrupción. Y el pueblo dominicano va a conocer, y ya lo está viendo, los beneficios de ese combate a la corrupción, porque los dineros, los recursos se van a invertir en obras productivas, en carreteras, en caminos vecinales, en obras que produzcan empleo, generen empleos, en educación. Es decir, se va a notar, y ya se está notando, todas las obras en 4 meses y pocos días de gobierno, todas las obras que se están haciendo, que se están iniciando, obras, don Mario Emilio, que eran solicitadas por la ciudadanía, pequeñas obras que no son de inversiones multimillonarias, pero que son obras importantes, como por ejemplo en La Vega, que yo estuve acompañando al presidente cuando le otorgó los 68 millones a la Universidad Católica y otros casi 30 millones para terminar la construcción de la ciudad de la UAS en La Vega. Ahí se anunció la construcción de un puente que ya se construyó en la época de Trujillo para unificar a comunidades que son cercanas a La Vega, comunidades productivas, y sin embargo, ese puente que estaba casi cayéndose, colapsado, y sin embargo, ningún gobierno lo quiso construir. Ya hoy esa obra se está ejecutando y en pocos meses, a principios del año que viene, esa obra va a estar concluida. Una obra que creo que va a costarle al país como 100 millones de pesos. Pero al gobierno anterior no le interesaban esas obras. Las obras que le interesaban eran las mega obras, que es donde hay mucha corrupción y donde realmente se
disipan y distraen fondos públicos. Usted habrá visto que la oposición lo único que le ha señalado con cierta reiteración al gobierno que preside el licenciado Luis Abinader es que ha obtenido numerosos préstamos, lo cual ha colocado la deuda externa del país, según dicen esos sectores, la ha colocado como en una posición donde será muy difícil que pueda, por lo menos en el futuro inmediato, conjugarlo. Sí, pero ellos no tienen ningún fundamento, porque nosotros llegamos al gobierno en un momento de mucha dificultad con la pandemia y con graves problemas arrastrados del gobierno anterior. Entonces, para ejecutar el próximo presupuesto, evidentemente que hubo que recurrir a préstamos obligados. O sea, no lo hicimos como en otras ocasiones, que se hicieron préstamos de manera desaprensiva, de manera irresponsable. Lo estamos haciendo sin estar de acuerdo con los préstamos y rechazando. No es que no estemos de acuerdo con todos los préstamos, porque evidentemente toda nación tiene que tomar prestado para desarrollar proyectos y planes, pero no endeudar al país en los términos que lo endeudó el PLD y el presidente Danilo Medina, sobre todo en los últimos 8 años, llevó a cifras nunca pensadas la deuda externa. Luis, usted puede estar seguro que Luis Abinader, en 4 años, ustedes van a encontrar que se va a reducir significativamente la deuda externa. Ahora, este año que hemos llegamos el 16 de agosto, de inmediato tuvimos que trabajar con el presupuesto para el año 21 y hay una situación económica muy calamitosa del país, muchas recaudaciones se han caído, la entrada de dólares por vía del turismo se ha caído, no así, por suerte, la entrada a través de los envíos que hacen los familiares de los dominicanos que viven en el extranjero, pero el turismo se ha caído cerca de un 70%. Y a través del turismo entran al país o entraban al país algo más de 7.000 millones de dólares. Y a través de las remesas, otros 7.000 millones de dólares. O sea que cerca de 14.000 millones de dólares entraban a las arcas del país a través del turismo y a través de la remesa. Pero ahora mismo eso se ha reducido significativamente porque el turismo se ha caído. Y aun cuando el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para calentar y poner en movimiento la economía dominicana, y también está haciendo grandes esfuerzos para que el turismo comience a normalizarse y a recibir un mayor número de turistas. Y yo creo que el año que viene la cosa va a mejorar sustancialmente, ya que la vacuna contra el COVID-19 se está en este momento, ya se están colocando, se le están poniendo a la gente en todo el mundo. Yo espero que a mediados del año que viene la situación marque totalmente distinto y el país y el mundo comience a normalizarse. Bien, le agradecemos al doctor Franklin García Fermín, un buen amigo nuestro y un destacado jurista, dirigente político, académico, que haya aceptado venir
aquí a Vertiente de Opinión, del cual él fue un habitual hace unos años, y esperamos que, como no hay ahora mismo campaña política, porque quizás él, cuando reinicie el torneo electoral, pues aspirará a alguna posición. Vamos a ver. Recuerden que este programa se transmite domingo a las 9 de la noche, tanto en los sistemas Claro como Altiz, Tricón. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.